El aire se espesaba con el miedo. Era el año 1400 a.C. El ejército filisteo, una horda temible, se había concentrado en Sunem, proyectando una larga sombra sobre el alma misma de Israel. Contra esta marea se alzaba el rey Saúl, con el corazón oprimido por el presentimiento de la fatalidad. Atrás había quedado el valiente guerrero, el líder elegido por Dios. En su lugar estaba un alma atormentada, con el rostro marcado por la desesperación de un reinado que llegaba a su fin. El reinado de Saúl comenzó bajo la bendición de Yahvé, el Dios de Israel. Era un faro de esperanza, un símbolo de unidad para las 12 tribus. Pero el poder, como una serpiente venenosa, puede envenenar hasta el corazón más puro. En el corazón del antiguo Israel, la magia era más que una simple ilusión. Era una fuerza poderosa, temida y venerada por igual. Mientras que Yahvé ordenaba obediencia y prohibía la hechicería, las viejas tradiciones, los susurros de deidades paganas y la fascinación por lo desconocido persistían. Estos susurros hablaban de mujeres que caminaban entre mundos, que podían comunicarse con los espíritus de los difuntos. Fue a una de esas mujeres a la que Saúl, envuelto en la desesperación y oculto en el secreto, recurrió ahora. La bruja de Endor, una figura de la que se susurraba que residía en los desiertos límites del reino, se convirtió en su única esperanza. La choza era pequeña, estrecha y densa por el olor a humo de leña e incienso extraño. Una sola lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras grotescas que danzaban en las paredes. Sentada frente a él, envuelta en la oscuridad, estaba la mujer que buscaba. Tú eres la bruja de Endor. La mujer inclinó levemente la cabeza, reconociendo sus palabras. Hizo un gesto sutil con la mano, y un taburete bajo se materializó entre las sombras. Saúl se sentó en él, sin apartar la mirada de la de ella. Buscas conocimiento, conocimiento del futuro, conocimiento prohibido. Busco guía. Mi reino está al borde de la ruina. Mis enemigos se reúnen en mi puerta. No tengo a dónde acudir. La bruja rió entre dientes, un sonido seco y sin humor. Ni siquiera los reyes son inmunes a la desesperación. Incluso los reyes buscan consuelo en las artes prohibidas cuando toda esperanza se ha perdido. Saúl tragó saliva, con la garganta seca de repente. Sabía los riesgos que corría. Sabía el precio que podría tener que pagar. Pero la idea de enfrentarse a los filisteos sin ninguna señal, sin un atisbo de esperanza, era insoportable. «Te lo ruego», dijo, con la voz ronca por la desesperación. «Convoca el espíritu de Samuel para mí. Deja que escuche su sabiduría una vez más». La bruja lo miró fijamente durante un largo momento, con una expresión ilegible. Luego, asintió lentamente. «Muy bien», dijo. «Pero te advierto, los muertos no revelan sus secretos fácilmente, y una vez que se levanta el velo entre los mundos, nadie sabe qué horrores podrían desatarse». Sus palabras le provocaron un escalofrío. «Lo entiendo. Hazlo». La bruja de Endor se levantó, con movimientos fluidos y deliberados. Saúl observaba, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, cómo se preparaba para el ritual. De las profundidades de su manto, sacó un pequeño brasero de arcilla. Lo colocó en el suelo entre ambos y esparció un puñado de hierbas en su interior. Las hierbas crujieron y silbaron al tocar las brasas calientes, liberando una columna de humo acre que llenó la choza con un aroma de otro mundo. La bruja comenzó a entonar un cántico en una lengua baja y gutural. Las palabras eran antiguas, poderosas y totalmente extrañas a los oídos de Saúl. Sintió un frío miedo recorrerle la columna vertebral, pero no pudo apartar la mirada de los hipnotizadores movimientos de la mujer. A medida que su canto se hacía más fuerte, la luz parpadeante de la lámpara pareció atenuarse, sumiendo la choza en una oscuridad casi total. Las sombras de las paredes danzaban y se retorcían, adoptando formas grotescas y aterradoras. De repente, el canto cesó. Un pesado silencio se apoderó de la choza, roto solo por el crepitar del brasero. Saúl contuvo la respiración, con el corazón latiéndole en los oídos. Podía sentir cómo se le ponía la piel de gallina.
Del centro del brasero comenzó a elevarse una niebla pálida y etérea. Se arremolinaba y se fusionaba, tomando una forma vagamente humana. Era la figura de un anciano, alto y demacrado, con una larga barba blanca que le llegaba hasta la cintura. Vestía una túnica sencilla y sus ojos brillaban con una luz extraña y de otro mundo. Saúl lo reconoció al instante. Era Samuel, el profeta de Dios. El miedo se enfrentaba a la esperanza en el corazón de Saúl. Había anhelado volver a escuchar la voz del profeta, buscar su guía en esta hora oscura. Pero la visión del espíritu de Samuel, resucitado de la tumba, lo llenó de un profundo temor. Samuel, respiró Saúl, con la voz temblorosa por una mezcla de asombro y terror. Comenzó a levantarse, a acercarse a la figura espectral, pero la bruja levantó una mano, deteniéndolo en seco. El espíritu de Samuel volvió sus ojos brillantes hacia Saúl. Su expresión era severa, implacable. «Saúl», dijo, con una voz que era un hueco eco del más allá, «¿por qué has perturbado mi descanso?» Samuel, mi señor, balbuceó. Estoy muy angustiado. Los filisteos están sobre nosotros y tengo miedo. Te he buscado para que me aconsejes. Dime, ¿qué debo hacer? «¿Por qué me buscas a mí?», dijo Samuel, «cuando ya le has dado la espalda al Señor. Él ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David. Porque no obedeciste al Señor y no llevaste a cabo su feroz ira contra los amalecitas, el Señor te ha hecho esto en este día». El silencio llenó la choza, más pesado que el humo que se arremolinaba alrededor de la forma espectral de Samuel. Saúl luchaba por respirar. Cada bocanada de aire era un jadeo superficial. Las palabras de Samuel, cargadas de juicio divino, lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. La negación luchaba con la desesperación en su interior. Él sabía, en el fondo, que su desobediencia había enfadado a Yahvé. Pero escuchar su destino en voz alta, de boca del profeta al que una vez había venerado, lo llenó de una escalofriante certeza. «Mañana», resonó la voz de Samuel, cada palabra un clavo clavado en el ataúd de la esperanza de Saúl. «Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. El Señor también entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos». La imagen de Jonatán, su hijo, su valiente y leal hijo, brilló ante los ojos de Saúl. Perder su reino era una cosa, pero perder a Jonatán, la idea era insoportable. Saúl se desplomó en el suelo, sin que sus piernas pudieran soportar su peso. La corona se le cayó de la cabeza y aterrizó en la tierra endurecida con un ruido sordo. Era un sonido hueco, vacío de poder, un símbolo apropiado del reino que se le escapaba de las manos. No hay nada que pueda hacer. No hay forma de apaciguar al Señor, de cambiar mi destino. El Señor ha hablado, Saúl. Su voluntad no se doblega fácilmente. La desesperación se apoderó de Saúl en oleadas sofocantes. Había buscado consuelo, guía, un atisbo de esperanza en el único hombre que siempre había dicho la verdad. Pero la verdad, esta vez, era un trago amargo de tragar. La bruja de Endor, silenciosa durante todo el intercambio, se acercó a Saúl. Lo ayudó a ponerse en pie, con un toque sorprendentemente gentil para alguien que traficaba con los muertos. Ve ahora, rey Saúl. La noche se hace larga y tus enemigos esperan. Sus ojos, ya no fríos y distantes, contenían un destello de piedad. Sus palabras eran una despedida, una liberación de las frías garras de la profecía. Saúl, con los pasos cargados con el peso de su destino, salió de la choza y se adentró en la oscuridad. El aire nocturno era fresco en su piel, pero poco hizo para aliviar la ardiente desesperación que lo consumía. Mañana le esperaba el ejército filisteo. Y mañana, Saúl lo sabía, se encontraría con su destino. El viaje de regreso a su campamento fue un borrón. Saúl cabalgó como en trance, con las palabras de Samuel resonando en sus oídos, cada sílaba un martillazo a su resolución. Las imágenes y los sonidos, antes familiares, de su ejército, el estrépito de las armaduras, el murmullo de los hombres que se preparaban para la batalla, le parecían ahora distantes, amortiguados por la profecía que lo envolvía como una mortaja funeraria. Vio el miedo en los ojos de sus soldados, un miedo que se reflejaba en su propio corazón.
Los filisteos eran un enemigo formidable, con sus filas reforzadas por gigantes y guerreros experimentados. Incluso Jonatán, su siempre leal hijo, parecía abatido, su habitual energía bulliciosa sustituida por un sombrío silencio. Se encontró con la mirada de Saúl al otro lado de la hoguera, con los ojos llenos de preocupación, pero Saúl no pudo ofrecerle consuelo, ni seguridad. La noche se prolongó, una eternidad de temor y expectación. El sueño, antes un bienvenido respiro, eludió a Saúl. El alba se abrió paso, pintando el cielo con tonos naranja sangre y púrpura amoratado, un mal presagio para la batalla que se avecinaba. El ejército filisteo se alzaba ante ellos, un mar de bronce y hierro, que brillaba amenazadoramente bajo el sol naciente. Saúl, con la armadura pesada sobre él, sintió el peso de innumerables ojos sobre él, sus esperanzas y temores, sus propias vidas, confiadas a un rey que solo conocía la desesperación. Desenvainó su espada, cuya superficie, antes brillante, estaba ahora apagada por las sombras que se aferraban a él. Levantó su arma, un gesto más por costumbre que por convicción, y su ejército lo imitó, su grito de batalla un pálido eco de su antigua gloria. La batalla se desató. Saúl luchó con la ferocidad de un animal acorralado, cada uno de sus golpes alimentado por la desesperación y un deseo desesperado de aferrarse a la vida. Pero la suerte había cambiado. Vio caer a sus hombres a su alrededor, abatidos por el implacable avance filisteo. Un agudo dolor le desgarró el costado, y Saúl se tambaleó hacia atrás, escapando su aliento en un jadeo irregular. Bajó la vista y vio el asta de una lanza filistea que sobresalía de su abdomen, las plumas de su emplumado manchadas de carmesí con la sangre de su vida. Cayó de rodillas, con las fuerzas agotadas por fin. Su mirada recorrió el campo de batalla, captando el horrendo cuadro de muerte y destrucción. La profecía se había cumplido. Su ejército estaba destrozado, sus hijos perdidos en la carnicería. Estaba derrotado, total y absolutamente. Mientras su visión se nublaba, los vio avanzar hacia él, los soldados filisteos, con los rostros deformados por la victoria, las armas levantadas para el golpe final. Cerró los ojos, dando la bienvenida al abrazo del olvido. En ese momento, lo comprendió. Había intentado desafiar al destino, escapar a las consecuencias de sus actos, pero la voluntad de Yahvé no era tan fácil de frustrar. La profecía se había cumplido, y él, Saúl, el que fuera poderoso rey, no era más que una marioneta que bailaba al son de los hilos del destino. La historia de Saúl y la bruja de Endor resuena a través de los siglos, un escalofriante recordatorio de los peligros de la desesperación y la futilidad de desafiar la voluntad divina. La historia de Saúl, grabada en los anales de la historia y las escrituras, sirve como una advertencia para aquellos que buscan el poder a través de medios prohibidos. Su desesperación, nacida del miedo y la inminente pérdida de su reino, lo llevó por un camino oscuro, un camino que finalmente terminó en su propia destrucción y la aniquilación de su ejército. La bruja de Endor, una figura envuelta en el misterio y la controversia, se convierte en un símbolo de la seductora fascinación de lo prohibido, la tentación de buscar el conocimiento y el poder a través de medios que desafían tanto la ley humana como la divina. La perdurable fascinación de la historia no reside solo en sus elementos sobrenaturales, sino también en su exploración de la fragilidad humana y las consecuencias de nuestras decisiones. Saúl, que en su día fue un faro de esperanza para los israelitas, se convierte en una figura trágica, destruida por sus propios defectos y el peso de su ambición. La bruja de Endor, ya sea un auténtico conducto con el mundo de los espíritus o una astuta manipuladora, sirve como recordatorio del perdurable poder de la creencia y la delgada línea que separa la fe de la superstición. Su presencia en la narración añade una capa de ambigüedad, dejando al lector reflexionando sobre la naturaleza de sus poderes y la verdadera fuente de la escalofriante profecía de Samuel. La historia de Saúl y la bruja de Endor trasciende sus orígenes bíblicos, convirtiéndose en una parábola atemporal que sigue resonando entre lectores y audiencias siglos después de que se contara por primera vez.